Te presentamos 3 relatos que te dejarán llenos de terror y curiosidad tras los hechos narrados por sus protagonistas. Vive el suspenso con ellos. Nunca pensé que mi curiosidad me llevaría a enfrentarme a algo tan siniestro. Todo comenzó una noche tranquila de otoño, cuando decidí explorar el viejo hospital abandonado al final de mi calle. Las historias sobre el lugar siempre habían circulado entre los vecinos. Comentaban de sombras que se movían solas y lamentos que se escuchaban en la oscuridad. Siempre me había considerado una persona racional, escéptica incluso. Pero aquella noche, algo me impulsó a adentrarme en aquel edificio desolado. Con nada más que una linterna y mi teléfono, crucé la puerta principal del servicio de urgencias, cuyas bisagras chirriaron bajo el peso de años de abandono. El aire que se respiraba estaba viciado, cargado con el olor a moho, polvo y descomposición. Avancé lentamente. El haz de mi linterna cortaba la oscuridad, mostrando pasillos llenos de escombros y habitaciones vacías que alguna vez albergaron vidas y esperanzas. Había algo en el silencio del hospital que me ponía los nervios de punta. Cada paso que daba resonaba a través de los pasillos vacíos, como si anunciara mi presencia a alguien, o peor aún, a algo. Decidí adentrarme más, impulsado por una mezcla de temor y fascinación. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un lamento tan leve que pensé haberlo imaginado. Me detuve tratando de escuchar más atentamente, pero solo el silencio me respondió. Continué hacia lo que parecía ser la antigua ala de psiquiatría. Fue allí donde todo cambió. Al entrar en una sala de observación, el suelo bajo mis pies crujió de una manera diferente. Miré hacia abajo y, para mi horror, vi que había pisado una fotografía. Era una imagen antigua, descolorida, pero lo que mostraba era claro. Un grupo de personas, pacientes del hospital, mirando directamente a la cámara con expresiones que no podía interpretar. Quizás inquietud, temor. La tomé con un deseo irracional de querer conservarla. Ha sido el peor error de mi vida. Fue entonces cuando los lamentos regresaron, más claros esta vez, rodeándome y sin darme tregua para pensar con calma lo que me estaba pasando. Palabras incomprensibles que parecían llamar mi nombre. El terror me invadió, mis manos empezaron a sudar y mis pupilas se dilataron. Quería correr, pero mis pies se negaban a obedecerme. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor y sentí como si decenas de ojos me vigilaban desde las sombras. Con un esfuerzo sobrehumano, logré salir de la sala y empecé a correr sin mirar atrás. Aquellos lamentos se convirtieron en gritos. Una sinfonía de voces siniestras me perseguían a través de los pasillos. No me detuve hasta que crucé la puerta principal. Detrás de mí, el hospital se alzaba silencioso, como si nada hubiera ocurrido. Desde esa noche he evitado pasar cerca del hospital. A veces, cuando miro hacia sus ventanas rotas, puedo jurar que veo sombras moviéndose. Y aunque he intentado convencerme de que lo que viví fue producto de mi imaginación, la fotografía que encontré yace aún en mi escritorio. Un macabro recuerdo de la noche en que la curiosidad me llevó al borde del abismo. En el corazón de un bosque sombrío, rodeada por la profunda oscuridad de las montañas, se erige una cabaña que guarda en su interior un relato aterrador, una historia que desafía la comprensión humana. Elena y Martín, una pareja unida por el amor y desgarrada por el dolor de un futuro sin descendencia, decidieron refugiarse en este lugar, buscando reconectar entre sí y con los recuerdos de un amor que una vez les fue todo. En su búsqueda de sanación, ignoraban que se adentraban en un abismo del cual no habría retorno. La cabaña, recomendada por el señor Meléndez con una advertencia que parecía más un presagio funesto que un consejo, se convirtió en su santuario temporal.
La indicación de no trascender la medianoche despiertos y de asegurarse de que todo estuviera cerrado y apagado resonó como una campana de misterios insólitos. En su inocencia, la pareja no comprendió que estas palabras eran el umbral a una noche de horror puro. La primera noche, el reloj marcó las 12:35 y con él, un estruendo desgarrador rompió la serenidad de su retiro. Martín, impulsado por la protección hacia Elena, se enfrentó a la oscuridad que los envolvía. El sonido de vidrios estrellándose contra el suelo, de platos rompiéndose y utensilios chocando en un caos infernal, los sumergió en un terror inimaginable. Cadena tras cadena, arrastrándose por las escaleras, como el preludio de una condena eterna, los acechaba con cada paso. En ese instante, el tiempo se detuvo. Las luces, en un último acto de desafío, parpadearon antes de sumirlos en una oscuridad total. Sus respiraciones rápidas y jadeantes los delataban. Sus pulsaciones iban a 1000 por hora, y fue entonces, en ese preciso momento, en que la luz decidió regresar, reveló la presencia de una entidad tan aterradora que sus almas se paralizaron. La puerta, arrancada de sus bisagras, se convirtió en el portal a su perdición. Cuando finalmente se descubrieron sus cuerpos, la escena era un estudio de terror absoluto. La inexplicable preservación de sus cuerpos, inalterados por el tiempo, desafiaba toda lógica natural. La investigación policial se encontró en un callejón sin salida, sin pistas, sin huellas, solo el eco de una puerta desprendida y la memoria de una cabaña que no pertenecía a nadie. No habían pasado ni 24 horas cuando, tras una vigilancia nocturna, el horror se repitió. Los agentes encargados de proteger la escena fueron encontrados al amanecer, uno muerto en circunstancias idénticas a las de la pareja, los otros dos atrapados en un tormento sin fin. Uno sin habla ni movimiento, el otro sumido en la locura. El silbido de las hojas, el crujir de las ramas y hasta el olor del roble en ese bosque nos avisan de que hay horrores que van más allá de nuestra comprensión. Entidades que acechan en la penumbra. La comunidad, torturada por el miedo, habla de un ente que no solo roba almas, sino que condena a sus víctimas a un destino peor que la muerte. Aquellos que osan cruzar el umbral de la cabaña después de la medianoche se enfrentan a un destino del cual no hay escapatoria. El reloj, perpetuamente congelado a las 12:35, es el único testigo mudo de las almas que han sido arrancadas, dejando tras de sí un vacío que nunca podrá ser llenado. En esta cabaña se esconde la verdad de un terror que nadie ha logrado relatar, porque aquel que entra jamás vuelve a ser el mismo. En una ciudad envuelta en la penumbra de la cotidianidad, un hecho insólito quebraría la monótona existencia de sus habitantes. Esta historia se inicia en la intimidad de un hogar, donde una madre, sumida en la rutina, llama a su hijo, Benjamin, a cenar. Al no recibir respuesta, asciende las escaleras, cada paso cargado de una creciente ansiedad, hasta descubrir la escena que rompería su alma. Benjamin yacía inerte, su rostro pálido adornado por la espuma que brotaba de su boca, mientras la melodía emanada de su videojuego teñía el ambiente con un matiz siniestro, casi sobrenatural. Este misterioso fallecimiento lleva consigo un legado aún más perturbador. Sus pertenencias, juguetes y una consola de videojuegos son repartidas entre los allegados, desencadenando sin aviso alguno una cadena de terror. La consola, junto al juego, cae en manos de Carlos, amigo del difunto, quien descubre que Benjamin, en su juego favorito, había liberado a un personaje, Tails Doll, antes de su muerte. Lo que parecía un simple videojuego se convierte en el epicentro de una maldición ancestral. La narrativa retrocede en el tiempo, mucho antes de la invención de las consolas de videojuegos, a una serie de asesinatos macabros que conmocionaron a la sociedad de la época. Cada crimen,
más horrendo que el anterior, dejaba tras de sí un rastro de sangre y desolación, culminando en una fotografía tomada en el momento más inesperado. Un oso de peluche naranja, con una sonrisa desquiciada y ojos inyectados en sangre, empuñando un hacha. Este ser, bautizado como el oso maldito, se convirtió en el objeto de temores y oraciones, hasta que un exorcismo en una iglesia local parecía haber sellado su destino en las sombras. Sin embargo, este ciclo macabro estaba lejos de terminar. La liberación de Tales Doll a través del videojuego reaviva antiguas maldiciones, enlazando el destino de Benjamin con los horrores que una vez asolaron la ciudad. La muerte del joven no sería el fin, sino el preludio de una serie de acontecimientos escalofriantes marcados por un mensaje ominoso, un desafío desde el más allá, proclamando que Tales Doll, aunque derrotado una vez, regresa desde el inframundo, ansioso por sembrar el terror una vez más. Gracias por acompañarnos hasta el final en este viaje a través de lo desconocido, aquí en tu canal Sombras y Leyendas. Si el misterio y la intriga que hemos explorado hoy han capturado tu interés, no olvides darle me gusta y compartir este video para que más almas curiosas se unan a nuestra comunidad. ¿Tienes un relato o historia que te apasiona y deseas que exploremos juntos? Déjanos un comentario con tu relato favorito y con gusto sumergiremos en sus profundidades en próximos episodios. Recuerda, en Sombras y Leyendas, tu curiosidad es la llave que abre las puertas a los misterios más oscuros. Hasta la próxima.